utilidad y relevancia de tu estudio. Es decir, en qué contribuye a la investigación o a la evidencia, a la literatura de investigación, en qué contribuye tu estudio. Y algo muy importante, mis estimados doctores y doctoras, es el objetivo. Compañeros, a veces el objetivo está totalmente distante, ¿sí?, de el planteamiento y el título del proyecto. Y más aún, si el objetivo no tiene congruencia con el método, ese artículo está rechazado en menos de 10 minutos. Y le avisamos, estimado doctor, hemos revisado su manuscrito, nuestra revista Plus One le agradece haberle elegido, sin embargo, hemos encontrado serios problemas metodológicos que argumentan la posibilidad de responder sistemáticamente, coherentemente, científicamente a la pregunta de investigación. Aquí, compañeros, es cuando el investigador que escribió el artículo empieza a aparecer. Aquí es cuando se le complica porque no tuvo claridad, ¿sí?, en el momento en que intentaba plantear su problema de investigación. Seguramente hizo buenos análisis, pero dudo que estén tan correctos, o dudo que los análisis de esos resultados sean tan adecuados, cuando la teoría no fue tomada en cuenta, y menos la evidencia a través de la revisión sistemática de la literatura de investigación no fue considerada. Si una persona o un investigador no revisó exhaustivamente la literatura de investigación disponible acerca del tema, es poco probable que pueda plantear de manera coherente una pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación no indica la relación de variables, entonces tenemos un problema en el tipo de estudio. Y nos dice, el objetivo de este estudio es identificar si la variable A está relacionada con la variable X debido a que la variable Z influye drásticamente en la presencia del incremento o la disminución del fenómeno X. Si no está claramente bien planteada la pregunta de investigación, el tipo de estudio también está en error. Por tanto, las variables del estudio que el autor dice en la sección de método también tiene ese problema. ¿Y cómo salvar la situación? Tenemos nosotros una guía que se las voy a compartir también a ustedes si la quieren. Me envían un correo y vamos a estar en comunicación. Yo les voy a enviar toda la información para que ustedes puedan tener esa meta. ¿Cuál es el asunto fundamental que el investigador a veces puede darse o puede complicarse fundamentalmente? Si el título tiene esa dificultad fundamental, nos vamos a enfrentar a algo mayor todavía. ¿Cuál es el asunto fundamental? Que las variables del estudio no están ni definidas, ni evaluadas, ni estructuradas, pero sobre todo no están trabajadas en el proyecto. Entonces, aquí nos enfrentamos a algo mayor todavía, mucho más. ¿Cuál es el asunto fundamental? Un proyecto que no está bien justificado, teórica, práctica, social y metodológica, tendrá grandes retos para operacionalizar una variable, ¿sí? ¿Y qué creen? El manuscrito seguramente tendrá una distorsión muy fuerte en el sentido de la coherencia, lo sistemático y la claridad en el manejo de las variables. Esa es la parte fundamental que yo les puedo comentar en ese sentido, debido a que nosotros no tenemos esa certeza de que ese proyecto es viable de publicarse. ¿Por qué? Porque yo soy un revisor, yo soy un editor de la revista, pero voy a mandarlo a mínimo dos, ¿sí?, revisores externos, imparciales, que no tienen nada que ver con el autor del manuscrito. Y si encuentran las mismas deficiencias metodológicas, epistemológicas y sobre todo procedimentales, el artículo va a ser rechazado. Aunque pase porque digo, es que, ¿sabes qué? Es Ariel y tiene una trayectoria interesante, o es la doctora
Pilar o el doctor experto, aquí no cuenta. En una revista JCR no cuenta si eres un SNI 3, no cuenta si eres una persona, no vemos ni tu nombre finalmente. Lo que vemos es la calidad del manuscrito. No cuenta si eres el director del hospital, tal, tampoco. O el rector de la universidad, no cuenta. Lo único que cuenta es que el diseño esté bien desarrollado y bien trabajado, porque no vemos nombres. Lo que vemos es que el manuscrito tenga procesos sistemáticos, metodológicos, epistemológicos, procedimentales y claridad en estos elementos que se refieren al planteamiento del problema. Es por ello, mis estimados compañeros, doctores y doctoras, que para mí es fundamental que una persona que tomó un curso conmigo o está tomando un curso conmigo sepa plantear bien el problema de investigación. Si ya lo tiene planteado, el artículo es lo de menos, ¿sí? Porque de ahí te empiezas a motivar más a seguir escribiendo. Pones tus horarios, haces mediciones, defines tus variables, ¿sí? Tienes claridad en el proceso. Bueno, el siguiente apartado, bueno, antes de todo, quiero preguntar si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Sí, doctor, buenas tardes. Adelante, adelante, Javier. Mi nombre es Javier Pilone Martini, mucho gusto en conocerlo, doctor. Igualmente, Javier, bienvenido. Y mi pregunta es, en base a la publicación de este artículo, entonces usted nos sugiere que el artículo sea iniciado principalmente por el objetivo o tenga que iniciar por el título y en base al título planteo mi objetivo. Ok, mira, tenemos diferentes perspectivas, enfoques y procesos de cómo desarrollar de manera efectiva un manuscrito científico. El que nos ha funcionado mucho a nosotros, mucho, que te digo que publicamos 20 artículos en 2019 y 2020, es tener claridad en el título, ¿sí? Si el título está bien trabajado, todo lo demás ya es muy fácil, ya lo demás está definido. Pareciera ser que el título para nosotros es lo más complicado, ¿sí? Y después de ello redactar el método. En particular, cuando hablamos del título y que tenga coherencia con la justificación, la pregunta de investigación y el objetivo del estudio. Si nosotros tenemos ese reto, ¿sí? Ese reto en el sentido de encontrar esa coherencia y ese principio sistemático, seguramente el manuscrito no va a concluir bien, ¿sí? Lo que hemos encontrado nosotros, Javier, es que si iniciamos bien por un objetivo bien definido o una pregunta de investigación bien clara, nosotros podríamos tener éxito en ese manuscrito. ¿Sí? Más bien yo lo que hago, les voy a contar un secreto, se los adelanto, es el punto 9 y el 6, pero se los adelanto. Yo lo que hago es escribir el título y un resumen. El resumen para mí es fundamental. El resumen le va a decir, a ver, esta es tu guía, Filiberto. La estructura total del manuscrito ya la tenemos. Título. Es por eso que les decía, Javier, en esta parte, no sé si se den cuenta, a ver, voy a ponerles nuevamente la presentación. Tenemos una mano levantada, permítanme ahorita. En esta parte que les decía, vean, observen. En esta parte, segundito, aquí está. Cuando ustedes tienen claridad en esta parte, ya vamos de super avance, como ven. Tenemos claridad en el objeto, en el sujeto y el método, y después tenemos claridad en lo que queremos hacer. Yo quiero comprender un problema, quiero explicar un problema o quiero intervenir en un problema. ¿Sí? Así sea ciencias políticas, ciencias ambientales, nanotecnología, ciencias del comportamiento, los paradigmas de investigación son elementos de la filosofía de la ciencia. David Hume sienta las bases del empirismo, por ejemplo, ¿sí? Pero después vienen otros autores que son continuidad de él, como Augusto Comte, y da enfoque al positivismo científico,
al método científico. Después pasamos a otra era más que estamos viendo ahora, que se llama neopositivismo, donde las ciencias experimentales, las neurociencias, ¿sí?, tienen un punto de conexión con las ciencias sociales y las ciencias, digamos, de la informática, las administrativas, tienen un punto, digamos, de interacción. ¿Y cuál es? El método científico nuevamente. Es decir, que el lenguaje, para que te entienda el lector, otros autores y el revisor y el editor académico, es el método científico. Por tanto, si tu objetivo de tu estudio es identificar la relación entre la variable A y la C, tienes que decirlo expresamente en esa parte inicial del método. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver un segundo para que lo hagamos. Esta es la siguiente parte que les decía yo, ¿sí? Si un investigador tiene claridad en el método y fue capaz de escribirlo de manera exhaustiva, describió a los participantes, hizo un buen diseño, algunos pueden ser experimentales, no nos preocupan los diseños experimentales, no nos preocupa ni revisarlos, ni escribirlos, ni dictaminarlos, no nos preocupan, porque conocemos el proceso. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que el investigador diga que es un diseño experimental cuando no lo fue, o que cuando hizo un estudio transversal o poblacional nos diga que fue experimental, o bien que nos ponga la palabra muestra en un estudio no probabilístico. Eso lo vamos a ver, no se preocupe. Le estoy dando el ejemplo de cuáles son los retos que enfrentamos los revisores y los editores académicos, en particular cuando dictaminamos un manuscrito con tales inconsistencias. No podríamos darle un voto de confianza a ese manuscrito si nos dice que es un diseño de comparación de muestras poblacionales y me hace un estudio transversal. Ahí hay que ver la parte, ¿no? ¿Sí? Cuando de inicio la asignación debería ser aleatorizada, asignación al azar, donde todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos y ser seleccionados. Pero no lo estamos logrando. El manuscrito tiene retos importantes en el planteamiento, propone un diseño no experimental y después continúa con una muestra no probabilística, por ejemplo, que es un error. Y después hablamos también del procedimiento. El análisis estadístico también no fue el adecuado, porque en el título, Javier, en el título alguien puede decirte, yo quiero comparar grupos, pero me sale después que hizo un estudio correlacional y el procedimiento estadístico dice, se realizó una prueba, no sé, una prueba de correlación producto-momento Pearson, una chi cuadrada, un Spearman, o se hizo una ANOVA, MANOVA o ANCOVA, o bien se hicieron comparaciones a través de TEDstudent. Bueno, estoy dando ejemplos solamente de lo que a veces los autores llegan a confundirse. En ocasiones eso es lo que debemos evitar nosotros, porque la parte esencial del manuscrito radica ya en la parte metodológica del manuscrito, que es el punto 2 de nuestro temario, radica en escribir claramente el planteamiento y el método de la investigación. Aquí voy a interrumpir un poquito para que ustedes puedan comentar. Javier, no sé si respondí a tu pregunta, platícanos. ¿Alguien más quiere? Dime. Sí, doctor, muchas gracias. Y otra pregunta, aprovechando. ¿Qué tan cierto es de que el título tiene que tener palabras que llamen la atención y principalmente palabras que estén a la moda? Por ejemplo, polifenoles, prebióticos, esas palabras que son muy específicas y que llaman la atención al evaluador. Realmente hay formas de ser convincente desde el título para los lectores y para los editores. Tienes toda la razón. Hay que buscar la palabra más adecuada. Sin embargo,
no porque sea una palabra tan llamativa, tan taquillera, tan motivadora, tan involucrativa para el campo académico, deberíamos caer en el sesgo. Únicamente en el título van las palabras que se midieron y que se evaluaron. Eso es lo importante. Lo fundamental de todo este proceso es escribir en el título las palabras que han sido evaluadas, que han sido medidas y que responden a las variables y por lo tanto están en tu pregunta de investigación y también en tu método bien descritas. Y que posteriormente en la sección de instrumentos, en la subsección de instrumentos de la sección de método, viene claramente descrito el instrumento o la escala o lo que ustedes usaron para medir esa variable. En investigación de corte cualitativo, de corte cuantitativo, tendríamos que ver esa gran riqueza conceptual a través de dos aspectos. Primero, no tanto lo más atractivo, llamativo, es lo que funciona. Lo que funciona es escribir un buen título, que ahorita lo vamos a ver también, a partir de la variable que mediste y la variable que utilizaste. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, doctor. Bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, otra vez, yo, Rodrigo, Doc, estaba poniendo atención a estos aspectos de, como elementos, por ahí pusiste una figura. Mi primera pregunta es, ¿nos vas a compartir las presentaciones, verdad? Efectivamente, Rodrigo, todo lo que ustedes ven acá es de ustedes, todo es de ustedes, es para ustedes, todo, sí. Ok. Y pensando en cómo construyo yo los manuscritos, refieres ahí la pregunta de investigación. En realidad, yo no formulo pregunta en el manuscrito y no sé si es mi percepción o mi disciplina, pero casi nunca veo una pregunta de investigación en los manuscritos. Eso tú lo señalas dentro de estos aspectos importantes. Supongo que se infiere la pregunta o no sé cómo lo está, cómo intentas pues que lo entienda. O sea, yo debo de inferir la pregunta sin escribirla o me sugieres escribirla en los manuscritos. Tendríamos dos opciones de respuesta para ti. Una es muy sencilla y la otra es más con un ejemplo. ¿Qué prefieren? No sé. Con un ejemplo. Con un ejemplo. Con un ejemplo, bien, vamos a ver. Deme. ¿No se escucha? Vamos a poner un ejemplo para ustedes aquí. Déjenme ver. Tenemos esto. Bien. Voy a, con un ejemplo más multidisciplinario, donde una revista donde me estiman mucho también, en Basilea, Suiza, donde publicamos también con ellos. Déjenme ver ahorita. Es en particular, podría ser este. Es una revista de ciencias ambientales, ciencias como interesante, una revista multidisciplinaria. Vamos a ver si nos deja abrirlo. Bueno, aquí, este es un artículo que se publicó en esta revista, no sé si se dan cuenta, se llama la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública, una revista que tiene un factor de impacto pues muy bondadoso para un mexicano, ¿sí? Tiene 2.8, casi 2.9 de factor de impacto, y aquí lo que decía, no sé si alguien pudiera, es que no tengo la manera aquí de... quiero compartirles el PDF completo. Doctor, una pregunta. Sí. Eso de factor de impacto, ¿podría decir un poquito más? Lo vamos a ver en el temario. No sé si les llegó el temario. Solamente lo pongo como ejemplo para ver por qué elegimos esta revista. Pero el factor de impacto tiene que ver con la calidad académica de una revista, la periodicidad, el número de citas
y el número también de las veces en que los autores tienen una citación, una referencia y se hace el conteo de citas anual. Y eso es un conteo a través de lo que sería el JCR, te dictamina que esa revista es viable, es útil y trasciende en el campo de la ciencia. Y es un puntaje, es una distinción que se le da a la revista a través de una métrica. Y la métrica en concreto evalúa la calidad de lo que se publica en esa revista y cuántas veces dentro de la comunidad científica ha sido citado ese artículo, y cada cita de ese artículo le suma un factor de impacto a esa revista. Es decir, el factor de impacto es una, digamos, insignia, es una distinción en el campo académico a una revista para evaluar qué tan de buena calidad es ese documento. Lo que yo quiero es, no sé si alguien pudiera, ¿cómo le hacemos? Vi que abrieron un chat, ¿verdad? ¿Ustedes? Sí. Alguien abrió un chat por ahí, ¿verdad? Bueno, déjenme ponerles aquí, no tengo la opción, pero me voy al original, permítanme ahorita. Bueno, primero, ¿alguien una pregunta más que quiera hacerme mientras yo busco el archivo? Yo sí, doctor, buenas tardes. Adelante, adelante, por favor. Ahorita que estaba comentando de que ustedes no pueden ver el nombre de quien envía el manuscrito, me surgió la duda de si pueden ver el grado académico. Por ejemplo, en mi caso, soy estudiante de doctorado y necesito tener al menos una publicación en JCR para poderme titular. Y pues mi pregunta es si aceptan, aunque no tengamos un grado de doctor, o es mejor publicar junto con el que es nuestro director de tesis o alguien que maneje nuestra línea de investigación. Te voy a comentar lo siguiente, no tiene que ver nada en el momento de decidir si tú tienes un doctorado, una maestría, una licenciatura, no es decisivo. El revisor no tiene, digamos, la facultad de decidir con base en tu grado académico la viabilidad de un artículo. No es digamos, tan frecuente. No se hace así, pues. Menos aún, un editor académico juzgaría tu trayectoria para evaluar tu artículo. De hecho, son temas independientes. Tú le puedes poner que tienes 5 postdoctorados y un doctorado y 3 maestrías, pero si el artículo está medio complicado, pues mejor no decir nada, ¿no? Entonces, hay casos, ¿eh? No todos los casos son, digamos, similares. Por ejemplo, alguien puede tener un doctorado solamente y hacer un buen manuscrito, escribir muy bien sus ideas, analizar bien los datos y tener esa seguridad de ser aceptado. Sin embargo, hay muchos, bueno, algunas personas pues, que tienen doctorado y tal vez no se les da mucho la habilidad de escribir. Entonces, al momento de revisar un manuscrito, en mi papel, digamos, en mi función como editor académico o miembro de la junta editorial, lo que hacemos es revisar la calidad académica, ¿sí? La calidad académica. No observamos si el manuscrito está súper bien y decimos, oye, no, es que esto está envidiable, pero ¿quién lo publicó? Y aunque vienen los nombres, vienen los correos, viene el grado académico, no es en ese momento sustancial, ¿sí? Lo que buscamos es que el artículo realmente metodológicos y teóricos para el avance del conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muchas gracias, doctor. Tengo una mano aquí levantada de Raúl Natsu y Miguel Pineda. Sí, doctor Filiberto, agradeciéndole de antemano su exposición y sus excelentes consejos, me quiero referir a la diapositiva del planteamiento del problema. Claro que sí, adelante. En el caso de las variables dependientes, comenta usted ahí en la exposición, para mí que me parece muy interesante, ¿no? Porque comenta en el aspecto de que la variable es atributiva, ¿no? Las características de la variable dependiente. Lo que pasa es que me relaciono yo las variables con las mismas categorías y sí quisiera que por favor si pudiera aquí
y comentarnos, inclusive si es posible, mandarnos por ahí alguna referencia de la variable dependiente de carácter activa y atributiva. Esa sería mi duda. Muchas gracias por tu pregunta y tu comentario. Con gusto les envío la información que ustedes me están pidiendo. Si quieres escribirme un correo, por favor, a Indeus y te vamos a enviar esa información de las variables. En concreto, este curso pues no es tanto de metodología de la investigación. No, yo solamente les puse los criterios que metodológicamente vamos a revisar los editores, los revisores y también los de la junta editorial, que este manuscrito contenga de manera clara la definición de variables tanto conceptual y operacional, y después que esa misma variable sea atributiva, discreta, continua, nivel categórico, nominal, intervalar, de razón o proporción, que esa misma variable tenga la riqueza de haber sido medida y evaluada, como lo dijo el autor en los antecedentes, en la introducción, en el método, y que se refleje de manera clara en la parte de resultados. Es decir, lo que les presento aquí, doctor, es los elementos que debe incluir, ¿sí?, un buen planteamiento del problema para que nosotros podamos tener claridad en la decisión. Si no incluyó esto, tiene como tachecito y decimos, ¿sabes qué? Le falta. Si cumple con casi todo lo demás, pero le faltó, digamos, lo de la variable, en el ejemplo que me comentas, pues le decimos, estimado autor, hemos revisado el manuscrito, parece que puede ser viable su publicación por nosotros, sin embargo, nuestros revisores han concluido de que necesita ser evaluada la evidencia, el método, en concreto las variables y la medición de ellas. Si usted pudiera respondernos en 20 días, que es el tiempo que damos nosotros, 20 días, le agradecemos nos envíe el manuscrito corregido con los cambios realizados y con una carta de respuesta a los revisores. Si eso se logra superar, soslayar y trascender, pasa una segunda ronda. Si no cumple el criterio, mi estimado doctor, aquí, en esta parte de las variables, pues el autor algo sucedió y todavía en mi estilo le damos otra segunda ronda de revisiones. ¿Sabes qué, doctor? Pareciera ser que no nos entendimos o algo así. Le pedimos que en el párrafo tal, línea tal, de la página X, nos concrete la respuesta del revisor 1 o el revisor 3. Si aún vemos que no se cumple, ya en mi carácter como editor, de este caso de PLOS ONE o de BMC, yo le diría, ¿saben qué? Vamos nosotros, ¿sí?, a revisar nuevamente de manera metodológica qué está sucediendo. Y ya, en directo con el autor. Si vemos que no cumple y si hay confusión, no hay duda, el artículo pues se deja con una respuesta de pues aceptado con mayores revisiones, ¿no? Aceptado con el mayor número de revisiones y eso está muy pesado de cumplir. Porque a veces ya no solamente el editor o el revisor, ya son más revisores involucrados, porque a veces no podemos ser tendenciosos en la decisión. La decisión se toma con base en la calidad académica del manuscrito sin disminuir el esfuerzo del autor, ¿sí? Porque a veces ellos tendrán otro enfoque metodológico o no conocen bien de este criterio estadístico que estamos solicitando. Lo que hacemos en todo momento es pedirles que respondan a la mayor parte de nuestras inquietudes, observaciones o también sugerencias. Esto es, doctor, como lo que debería incluir, ¿sí?, digamos, la parte del planteamiento. Y este planteamiento, recuerden, que va en la parte última de la sección de introducción. Lo vamos a ver, no se preocupen. Ahora estamos como en el panorama de apenas pensando en la idea de planteamiento del problema. Doctor, acerca de la pregunta que me hacía usted, de dónde escribimos la pregunta,
pues no es tan así, no es tan textual. Yo quiero comentarle que antes de terminar la sección de introducción, se pone esa parte de la pregunta y se pone de manera afirmativa, enunciativa, porque el doctor, me parece que es Rodrigo, ¿cómo se llama usted? No me acuerdo bien en este momento. Rodrigo fue el que preguntó acerca de dónde poner. Claro, en un artículo no se pone como tal o sí se puede poner como tal. No hay ningún problema, no es exhaustivo, no es, digamos, arbitrario ponerlo o no ponerlo. Si ustedes me preguntan, yo qué prefiero como revisor de JCR o como editor de JCR, sí es conveniente poner una pregunta para que guíe al lector en la sección de antecedentes y luego al método. Porque podemos decir, por tanto, el objetivo de este estudio fue identificar los factores que intervienen en la predicción del calentamiento global asociado con el gasto de energía. Yo no sé de esas áreas, pero estoy inventando, ¿no? Quiero pensar solamente en relación de variables. ¿Qué es lo que evaluamos aquí, doctor Rodrigo? Evaluamos que el planteamiento esté de manera escrita, muy concreta, muy sencilla, muy sistemática y de manera muy clara en lo que sería al final de la introducción. Eso es lo que sí les pediríamos a todos ustedes, por favor. ¿Sí? Y bueno, ahorita no me deja compartir, no sé por qué no me deja compartir el artículo que yo quiero, pero seguramente se los vamos a incluir en otro momento, yo a manera de ejemplo. Hay otro nombre por aquí con la mano levantada, Juan Pablo, otro es Miguel. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Toledano. Buenos días a todos, estimados compañeros. Tenía una duda, doctor. He escuchado por colegas que cuando tú publicas un artículo JCR, no debes, digamos, abundar tanto en un tema que ya es obvio, porque se supone que va a ser leído o revisado por expertos. Vamos a pensar, el tema va a tratar sobre un aspecto de la segunda ley de la termodinámica y abarcas un párrafo en explicar la ley de la termodinámica. Esto puede ser castigado, tengo entendido. Bueno, ahí hay algo muy importante. Como les comenté hace como media hora más o menos, sí necesitamos reportar evidencia, ¿sí? Y la evidencia me refiero a estudios previos que han sido reportados y que de alguna forma han mostrado, ¿sí?, que existen vacíos en el conocimiento. Eso sí lo podemos reportar. Ahora, sí necesitamos citar textualmente estudios previos, pero no tanto a nivel histórico, como tú decías, ¿no? Si la ley de la termodinámica existe, está asociada con tal variable. Necesitaríamos hacer un ejercicio mayor. ¿Cuáles son los vacíos en el conocimiento en el abordaje en tal fenómeno de esta ley y su aplicación en tal contexto o en tal medición, en tal fenómeno, en tal variable? Eso es lo que sí podemos decir. Pero no podemos redundar en recordar que la ley de Newton y la ley de tal coincide. Bueno, sí, pero eso ya es un tema, digamos, que tiene mucha evidencia histórica, evidencia teórica. No, lo que necesitamos aquí publicar y escribir textualmente en la sección de introducción, para evitar ser redundante, necesitamos plantear los vacíos en el conocimiento. Y eso es muy importante. Puedes empezar. Juan Pablo, ¿no? Se ha encontrado evidencia en la literatura de investigación en tal artículo que ha documentado la utilidad de la ley tal para este contexto. Sin embargo, no se ha utilizado con este método, con este instrumento y con esta metodología en particular. Por tanto, el objetivo de este estudio es identificar si existen factores que determinan los cambios, de este proceso que tú mencionas en un contexto asociado a tal fenómeno. Y aquí entra la justificación. ¿Qué tan útil, en qué contribuye tu investigación? Si es ciencia básica, tendríamos que documentar cuál es la utilidad en términos metodológicos y en términos también
epistemológicos. No sé si me explicas, Dave. Sí, sí, muchas gracias. Entonces, no es tanto redundar la teoría, sino argumentar los vacíos en el conocimiento, ¿sí? Doctor, mucho se ha preocupado el investigador cuando hablamos de las variables y de sus diferentes componentes, ¿no? De cómo llegar a los resultados, o sea, qué tipo de metodologías pueden ser más significativas, me refiero a las cuantitativas, las cualitativas, las mixtas, para llegar a este apartado y pues precisamente tener la evidencia. Creo que uno de los problemas principales de los investigadores es que no sabemos básicamente cómo justificar nuestros resultados. Doctor, no se le escucha. Sí, perdón. El gran reto que tenemos como investigadores es ubicarnos en un paradigma. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tipo de investigación quieres? Sí, escucho que hay intención de estudios mixtos o multimétodo, que es también bien desarrollados. Sin embargo, tenemos que tener una postura si queremos explicar. Este paradigma explicativo que ustedes ven acá, pues trabaja con método hipotético deductivo. Aquí la hipótesis, la prueba de hipótesis, la medición de las variables, la generalización de los hallazgos y digamos, asignar los participantes o los sujetos o las muestras al azar es fundamental en este estudio, ¿sí? Y podemos de aquí replicar tanto el experimento, el estudio en diferentes contextos y poblaciones o situaciones o condiciones experimentales también. Aquí el asunto y en este paradigma es más cualitativo, es comprensivo, es interpretativo, tiene la intención de hacer un método más inductivo, ¿sí? Aquí, aquí depende mucho de la habilidad del investigador. Alguien puede ser muy hábil y desarrollar investigación multimétodo, investigación mixta o investigación que tenga que ver con cual y cuanti. Eso ya es la habilidad del investigador. Ahora, ¿qué tan fácil es? Es muy fácil si sabes epistemología, si sabes metodología, si sabes diseños. Eso digamos, es otro tema de otro curso. Pero lo que aquí me interesa más es que esos elementos ustedes los puedan incorporar al artículo de manera sistemática, de manera clara y de manera bien documentada. Si un investigador decide reportar resultados de investigación de un enfoque mixto, tendría que tener mucha claridad del enfoque positivista y también de la metodología cualitativa. Es decir, no están excluidos, están incluidos en el artículo. Nosotros hemos trabajado artículos que, digamos, trabajan las dos dimensiones. Empezamos con paradigma cualitativo, fuimos y les preguntamos a las personas, hicimos investigación cara a cara, método inductivo, hicimos preguntas abiertas, hicimos grupos focales, hicimos escalamiento multidimensional y seguramente desarrollamos indicadores semánticos para investigar algunos aspectos de la vida subjetiva de las personas, pero también les preguntamos acerca de la vida cotidiana para identificar sus prácticas, sus percepciones y también su vivencia acerca de un fenómeno en particular. Si el investigador tiene esa habilidad, puede pasar a la siguiente fase en ese mismo artículo, a la siguiente fase que es integración de esa evidencia a la medición de esas variables. Es decir, primero aquí, en este paradigma, se acerca al fenómeno social a través de investigación con alcance exploratorio y tal vez descriptivo, y en este segundo nivel nos vamos a una investigación más explicativa, más correlacional, con alcance también de predicción de variables. Queremos ver si la variable A se predice a partir de la variable B o a la inversa. O queremos hacer un estudio multivariado a partir de las dimensiones semánticas de una población para reportar hallazgos esencialmente con modelos más elaborados, un modelo explicativo o un modelo cuantitativo. Por ejemplo, les voy a comentar aquí. Vamos a ver si ahora sí me sale la
presentación de esto. Les voy a comentar un ejemplo que les puede ser útil para entender lo que sucede en particular cuando hablamos de enfoques mixtos y hablamos de variables cuantitativas. Vamos a ver ahorita. Y aquí, por ejemplo. Este es un artículo que se publicó en 2020 en la revista de investigación ambiental y salud pública. Aquí hicimos un modelo explicativo porque en México muchas personas, así como que se les hace muy fácil, muy cercano y muy sencillo hablar de lo que pasa con las redes de apoyo social. Sin embargo, pocos lo han medido. Y aquí vean el resumen. No sé quién me ayuda a leer este resumen. ¿Qué es lo que hizo Filiberto primero en este artículo? Lo que hizo es escribir el título y escribir el resumen. Así lo hice. A ver, ¿quién me quiere ayudar con esto, por favor? ¿Quién me ayuda a leer el resumen? Yo le ayudo, doctor. Adelante. ¿Lo leo así en inglés como está o lo traduzco al español? Si puede, como usted quiera, en español para que nos familiaricemos un poquito más. Mira, aquí está el título. Vean el título. Vean el título solamente. Aquí están las variables, ¿sí? Aquí están las variables. Aquí está, vean, observen otra cosa, la relación sujeto-objeto. Aquí está el objeto, ¿sí? Y aquí está el sujeto, pero puede ser el que tú quieras, ¿no? Pueden ser variables, ¿sí? Y puede ser un tema muy concreto de tu disciplina. ¿Cuál es la riqueza? Que lo sepas plasmar bien y que sepa convencer pues a editores de editoriales muy fuertes como MDPI. MDPI es muy fuerte, como Plus One, como BMC, como Elsevier. Es una editorial muy sólida, muy fuerte. ¿Verdad? Y entonces, adelante, por favor. Ok. Empezando con el título, es Escala de las redes de soporte social para la familia con niños con cáncer, una evaluación psicométrica. En el resumen empieza, actualmente la información acerca de las propiedades psicométricas de las redes sociales para soporte de familia con niños con cáncer no está disponible aún. Sin embargo, no hay evidencia empírica de su validez y confiabilidad para apoyarse en su uso en esta población. Para apoyar su uso en esta población. Sí, exactamente. Adelante. Sí. El objetivo de este estudio es determinar un modelo factorial para las redes de soporte, estimar la confiabilidad de la consistencia, su confiabilidad en la consistencia interna, describir su distribución y revisar su validez actual. Concurrente, ok. Una muestra de conveniencia de 633 familias con niños con cáncer hospitalizados en el Instituto Nacional de Salud en Ciudad de México fue colectada. La red de soporte. ¿Las redes de apoyo? Ok, las redes de apoyo. La red de soporte, un cuestionario de variables sociodemográficas y 3 instrumentos que fueron evaluados, que evaluaron la funcionalidad de la familia, la calidad de su vida y la resiliencia que fue aplicada. Un modelo de 5 factores tuvo datos pobres o una baja correlación de datos y faltaba de validez discriminante. La muestra fue dividida. En una submuestra de 316 participantes se sugirió un factor exploratorio de análisis. Se sugirió un modelo de 4 factores como un factor de análisis exploratorio.
Cuando se probó el el modelo de 4 factores a través... ay, ya me perdí. Aquí. Cuando se probó el modelo de 4 factores a partir del análisis confirmatorio, el soporte religioso fue independiente del soporte familiar, del soporte de los amigos y de la falta de soporte. En otro grupo de muestras de 317 participantes, un modelo de un solo factor para el soporte religioso tuvo una buena correlación, un buen fiteo. Y el modelo de 3 factores, con los factores restantes, mostró una confiabilidad aceptable, un fiteo aceptable, perdón. El intervalo de confiabilidad habla de un intervalo de confiabilidad de un grado aceptable a un grado bueno. El soporte sociofamiliar y sus 3 factores fueron correlacionados con el funcionamiento de la familia, de resiliencia y la calidad de vida. El soporte religioso fue correlacionado con 4 factores de resiliencia y calidad de vida. Y una escala de soporte sociofamiliar con 3 factores y una escala independiente para el soporte religioso fueron definidos en la red de soporte. Y ellos mostraron consistencia interna y validad constructiva. Eso es todo. Muy bien, ese es un ejemplo de cómo estructurar el resumen cuando hacemos un estudio explicativo. En este caso, pues ustedes ven aquí, este es uno de los modelos, ¿sí? A través de análisis factorial confirmatorio, ¿sí? Que es un análisis multivariado, para ver cuáles son los indicadores o los ítems, en este caso los ítems. Aquí está el ítem o reactivo 1, ¿sí? El 8, el 9, el 14, el 21, el 43, ¿sí? Cuáles de esos ítems o esos reactivos integran este factor y cómo este factor se correlaciona con otros para explicar lo que llamaríamos apoyo social. Entonces, este es un ejemplo que nosotros hemos desarrollado, pero la riqueza aquí es ejemplificar para lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Ahorita voy a pedirles a ustedes que hagan un ejercicio, ¿sí? En lo que nos resta de tiempo, que es 1 hora. Vamos a hacer un ejercicio en concreto que tiene que ver con la escritura de un planteamiento o una idea de artículo desde los siguientes aspectos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario, por favor? ¿Dudas? ¿Comentarios? Permítanme acá. Doctor, mi nombre es Karina Moguel. Muy al principio usted comentó algo muy interesante. Bueno, todo ha sido interesante, ¿verdad? Pero en lo personal me llamó la atención cuando mencionó que revisaba documentos relativamente en 20 minutos con un checklist, con un breve checklist que usted utiliza para revisarlos. En lo personal, a mí me llamó mucho la atención ese comentario porque con este checklist también la construcción y creación de un artículo pudiera estar basado en saber si ese checklist lo tuviéramos y comparáramos, a ver, estoy cumpliendo con todo lo que aquí en el checklist me van a revisar, sí, a manera de un parámetro para poder generar el artículo. Y sobre todo para escribir y contextualizar la situación o la investigación de cierta manera en base al checklist, ¿verdad? Y explayarnos tal cual queramos, pero siempre y cuando se cumpla con esos puntos que usted utiliza. ¿Se podrá ser posible nos compartir esa checklist? Muchas gracias por la pregunta y efectivamente no es tanto una lista de chequeo para todo el manuscrito. Yo lo que les comentaba es que era específicamente para el planteamiento y el problema. Perdón, para planteamiento del problema y el método. Y aquí está, es un documento que les voy a hacer llegar también a sus correitos, a todos ustedes. Antes que se me olvide, miren, les pido un favor, algunas personas
me dicen que no han podido escribir al correo de Indeus. Los que aún faltan por recibir su confirmación, que hubo unos casos en la mañana que me estaban escribiendo, por favor escriban, porque el medio de contacto más rápido que tenemos en Indeus para los participantes es el correo electrónico. Y les adjuntamos todos los archivos, las presentaciones, todo lo que estamos viendo lo vamos a poner a través del correo. Entonces, quien tenga todavía ese tema pendiente de escribirnos, por favor hágalo para que sea incorporado a la lista de los alumnos de este seminario y podamos enviarles la información completa. Bueno, entonces, dicho eso, bueno, ya ustedes me envían el correo. Quien falte y quien no, pues tenemos una lista nosotros de los correos de ustedes y les haremos llegar a todos este material. Esta es la lista, digamos, la lista de chequeo que hacemos exclusivamente para planteamiento y método. Si un manuscrito tiene esto, ya es un gran avance. Entonces, yo se los voy a enviar y qué bueno que nos lo pides. Con gusto se los compartimos a todos. Ahora, voy a pedirles por favor que en este ratito que nos queda de tiempo, que lo vamos a aprovechar al máximo, me gustaría que empecemos a trabajar en una idea, en un proyecto o en un manuscrito que tengan ya desarrollado, considerando estos aspectos. Escriban en su cuaderno o escriban en su computadora estos elementos que están aquí en la pantalla para que ustedes también puedan empezar a desarrollar un ejemplo. De hecho, la sesión de hoy y el inicio de la próxima es enfocarnos en este ejemplo desde su experiencia, disciplina, avance y también conocimientos que tengan en investigación. Es decir, nosotros lo que evaluamos es que los manuscritos contengan estos criterios durante toda la parte, digamos, de método del artículo. Si estos dos aspectos, planteamiento y método, se han incluido de manera exhaustiva, la probabilidad de que un artículo sea rechazado es muy baja la probabilidad. Entonces, es por ello que me interesa mucho que practiquemos en esto. Si les parece bien y si no hay preguntas, vamos a empezar esta actividad de la siguiente manera. Ustedes en su cuaderno van a tomar su cuaderno, ¿sí? Su cuaderno, su computadora o lo que tengan, algún dispositivo. Vamos a escribir, ¿sí? Alguna idea o algún proyecto que ustedes tengan de manuscrito, o si ya lo tienen, vamos a verificar que efectivamente cumpla con esos elementos. ¿Les parece bien? Y después que nos demos unos más o menos 20 minutos para trabajar esta parte, vamos a avanzar en la siguiente del método. Digamos, recuerden una parte importante. Este no es un curso de metodología de la investigación. Es un curso, ¿sí?, donde ustedes van a utilizar lo que ustedes han escrito, trabajado y desarrollado en la sección de método para plasmarlo en un manuscrito. Pero como a veces nos puede llegar a fallar algo, por eso trajimos la guía, para no estar inventando o creando qué aspectos debe llevar esta sección de planteamiento. Entonces, si no hay dudas, podemos empezar. Empiecen a trabajar estos 7 aspectos. Nos vamos a dar, ahorita son la 1:10 de la tarde. ¿Qué les parece? 1:30. Creo que es mucho tiempo. 1:25 estamos revisando estos avances. ¿Les parece bien? Yo sí tengo una duda. Sí. ¿Eso puede ser un caso de estudio? No tanto. Bueno, ustedes deciden el tipo de investigación que sea. Lo único que queremos es que hagamos este ejercicio para empezar a dialogar con nuestro manuscrito. Empezar a hacer unas preguntas como las que les voy a señalar despuesito, como qué quiere la ciencia, qué dice la evidencia, qué dice mi título, pero si no lo tenemos no podemos avanzar a la siguiente parte del curso, ¿sí? Entonces me gustaría que el tema que ustedes quieran no es un tema, digamos, de mi área, ni del área en particular de alguien, debe ser de ustedes, el tema que ustedes prefieran
o que conozcan o que desarrollen, o más bien, si tuvieran un manuscrito, excelente, con ese estaríamos trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias. Bien. Doctor. Adelante, adelante. ¿Alguien más? Gregorio estaba hablando, creo, ¿no? Gregorio. Bueno, ¿podemos empezar? Vamos a hacer nuestro cuaderno, en nuestro dispositivo, o en una hojita, trabajar sobre este apartado. Adelante, por favor. Del tema de investigación, ¿a qué se referiría en ese caso? ¿Perdón? Referente al primer punto, la delimitación del tema de investigación. Ok, el primer apartado es referente al título, a tu tema. Sí. El tema que debe indicar claramente una relación de variables entre estos apartados. Como tal vez lo aprendiste en la investigación, observaste o veías que tenían cierta, digamos, metodología para diseñar el título, la pregunta de investigación, y decían, debe indicar una relación de variables. Lo que yo quiero es que lo hagamos para que veamos a nivel de conflicto intelectual. Yo les puedo dar la receta de cómo se hace esto. No, yo lo que quiero es que ustedes lo hagan para ver qué aspectos vamos a mejorar. Una parte de la pedagogía del aprendizaje y la pedagogía más o menos pues constructivista sugiere que el alumno tenga un conflicto intelectual, es decir, que se empieza a cuestionar qué aspectos pondría en ese apartado. Sin duda ustedes ya no requieren tanto una clase de metodología, ustedes son expertos. Lo que yo quiero es que plasmen esa gran experiencia que tienen con un tema en particular. Adelante, Raúl, hay una mano por ahí, por favor. Sí, yo, doctor. Sí. Bueno, en realidad yo tengo una pregunta y ya tengo un documento aquí para, si es posible, que nos dé la oportunidad de presentarlo, ¿no? Claro. Este es un trabajo que yo ya realicé, sí. Pero me interesó mucho sobre todo el análisis factorial, o sea, es una cosa que me parece muy atractiva. La participación que le comentaba yo sobre lo de las variables es que una variable cuantitativa discreta se debe relacionar con otra variable discreta y me parece que ya hay avances en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, más o menos en eso andamos. Aquí la pregunta que tenía yo anteriormente era si podía ampliar o comentarnos sobre el conflicto de interés o nos podemos esperar si corresponde a otra clase, ¿no? Y también que tengo yo un documento que, pues, es un documento que yo reconozco que tiene deficiencias, sobre todo con el planteamiento del problema, con todos los elementos que hasta ahorita, qué bueno que ya con esta asesoría, pues ya tenemos una guía, ¿no? Para todos los abstracts que hagamos, todos los resúmenes, y aquí tengo ya me anoto en la fila para presentar el documento. Muy bien, doctor, bienvenido. Este ejercicio es como para recapitular o para iniciar alguna idea de manuscrito que ustedes ya tengan. En el caso del doctor, y tal vez algunos más, ya habrá avances de su área de investigación. Entonces, solamente les pido que lo perfilen a aunque lo vayan leyendo, pero van respondiendo a cada apartado cuando les toque participar en este enfoque, no en otro, no. Este es el que va a contar porque es el que utilizamos nosotros para hacer un manuscrito y también para revisar un manuscrito, para dictaminarlo y para tomar la decisión editorial. Entonces, si ustedes prefieren, con base en el ejemplo que ya tienen ustedes desarrollado, pueden ustedes ajustarlo a estos 7 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a la 1:25, que ya se fueron 10 minutos, pues vamos a responder a través de su participación individual. Adelante, por favor. Perdón. ¿Hay otra mano levantada por ahí? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. Sí, mi nombre es Sandra Olmeda. Quiero preguntarle si puedo trabajar este ejercicio enfocado en un artículo de revisión. Más que un artículo original. Ajá, exactamente. Qué bueno que hace la diferencia. Yo les platicaba que esta guía o esta lista de chequeo de planteamiento y método te sirve más para un artículo original.
Sí. Ok. Sí, ¿por qué? Porque el diseño metodológico, el procedimiento estadístico, tiene la intención de basarse en los hechos, no solamente en la teoría. Sin embargo, lo puedes intentar ajustar como ejercicio, pero no te funcionaría para escribir un artículo de revisión. No te funcionaría. Salvo que sea un artículo de revisión sistemática con metaanálisis, sí te sirve. Pero si es un artículo de revisión narrativa, así como un marco teórico, no te ayuda mucho, porque esto es para investigación de proyectos de investigación original o artículos de investigación. Muy bien, doctor. Bien. Muchas gracias. También me apunto para presentar mi manuscrito y una pregunta. Adelante. ¿Qué tanto impacto tienen hace las publicaciones o los proyectos de investigación relacionados con el ámbito local? Me refiero a aquellas publicaciones que tienen que ver con estudios como micro, como muy poblacionales, con grupos muy focalizados, muy pequeños. Oye, ok. Hay un sesgo en nuestro país, tristemente, no sé por qué les ha pasado hacia las personas que tienen el poder de las revistas y tienen así como una revista a su mando. Realmente se cometen algunas arbitrariedades, principalmente en nuestro país, un país que ha sido por años amenazado en su integridad moral por la corrupción, el favoritismo y de alguna forma la parcialidad. Creo que el reto es ahora mirar un poquito más allá. Y te quiero comentar que no importa que tu artículo sea con una población muy pequeña. No importa si tu N es igual a 1 o hiciste diseños de caso único o experimental puro con 6 casos, con 6 situaciones, 6 modelos experimentales o 200 o 500 personas o 2.000 o 7.000 habitantes. No importa. La riqueza es el contenido metodológico desde el cual estás trabajando y estás sustentando tus hallazgos que has encontrado para poder generalizarlos y compartirlos entre la comunidad científica. ¿Cuál es la virtud de tu trabajo? La gran virtud de tu trabajo es que a pesar de que tengas una N pequeña, ¿sí? Puedes tener casos, puedes tener poblaciones, puedes tener regiones o una región micro, como tú decías. La gran riqueza es que tengas la posibilidad, ¿sí?, de defender tus hallazgos basados en la evidencia con un buen planteamiento, un buen método y una buena revisión de la literatura. Y sobre todo, una buena discusión. Eso lo vamos a ver en el punto 5 y 6, si ustedes recuerdan el temario, lo vamos a ver. No sufran por esto todavía. Lo que yo quiero es que ahorita en este momento hagamos este ejercicio para llevarnos tareita adicional para la próxima semana. Recuerden que es una actividad, este curso es teórico, práctico. Y yo quiero al menos escuchar a 5 personas de ustedes, o si se puede más, para escuchar cómo avanzaron en su planteamiento. Pues me apunto, doctor. Adelante. Después de hoy. Muy bien. Bueno, entonces los dejamos trabajar. Les doy unos minutos para que trabajen tranquilamente. Vamos a responder a estos elementos. Hagan un esfuerzo. No importa cómo lo hagan, pero háganlo, por favor. Doctor, ¿quién presenta primero? Ahorita voy a tomar la lista y lo voy a hacer por números aleatorios de los que están en la lista. ¿Les parece bien? Ok, para que no haya problemas. Sí, vamos a hacerlo, no se preocupen. Doctor, buena tarde. Soy Martín Castro. Una pregunta. Hola, Martín. ¿Se presentaría el puro planteamiento del problema o también ya la metodología? El planteamiento y método. Por eso quiero que nos demos ahorita ya a presentar casi. Sería la de. Sí. Solamente planteamiento ahorita. Okay. Método te lo vamos a pasar. Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a darnos un silencio, por favor. Un silencio para avanzar, por favor.